Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Eso quiere decir que Él no vino a traer paz, sino espada. ¡Arrepiéntete, hijo del... Hi strangers, bienvenidos a un nuevo video donde aprenderemos a identificar las cosas que son de Dios para tu salvación. De casualidad, ¿sabes quién es falso profeta y quién no? Mientras ella habla lengua, Dios me revela el nombre de José. José Navarro. Veo un joven llamado José Navarro. Él es José Navarro. Profeta es aquella persona que predice o interpreta hechos a través de una inspiración de alguna divinidad. En nuestro caso, de Dios el Padre, Jesús su Hijo, a través del Espíritu Santo. Pero, aunque un profeta o soñador haga algún milagro impresionante a la vista, o sanación o revelación de algún sueño, y que esto suceda, no quiere decir que este sea un verdadero profeta de Dios. Sí, es profeta, pero hay que comprobar si es de Dios o no. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Para que me entiendan mejor, si usted dice creer en Cristo, pero aún sigue sacrificando corderitos, como en mi país que le estaban sacrificando un cordero a la Virgen María en nombre de Cristo, a esto se le conoce como estar adorando a falsos dioses, porque ni a Cristo ni a nadie hay que sacrificar animales limpios. Si no, hacemos en vano su cruz, aunque digamos es para Cristo, es a falsos dioses. Hay personas que dicen ser cristianos, pero solo tienen el nombre prestado. Igual con los profetas, que solo llevan el nombre, pero están muy lejos de hacer la voluntad de Dios, por lo cual su adoración es vana. De todos modos, tenemos que tener la vieja confiable para despejar toda duda. O sea, tenemos que saber si ese espíritu es de Dios o no. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Cómo vamos a probar los profetas? Sigan viendo. Ok, strangers, vamos a actualizarlo tanto a cristianos como a impíos. Jesús ahora mismo está juzgando a todo aquel que se ha arrepentido públicamente. Primero empezó con los que ya están muertos y luego seguirá con los que están vivos, nosotros. Esto es una profecía que ya ha empezado. Cuando terminen este video pueden verlo en la esquina de aquí. Pero primero vean el video del orden de los acontecimientos de los eventos finales y luego vean el del juicio. O sea que hay que arrepentirse ya. Y nosotros los cristianos nos arrepentimos y ni siquiera sabemos de qué. Yo no sé qué estoy haciendo mal. Para usted pedir perdón de pecados con el arrepentimiento, debe saber qué pecado está cometiendo para que así puedan perdonarle ese pecado. Porque cuando usted se bautizó, usted es nueva criatura, entonces le empiezan a contar los pecados que comete, porque aún estamos en esta tierra, podemos volver a caer, pero llegará un momento donde podemos hacer perfecto así como Jesús. Entonces, cada pecado que se comete conscientemente, usted debe de arrepentirse. Esto no es solo decir, Señor, me arrepiento. ¿De qué? No sé, de todo lo malo que he hecho. No sé. Arrepentirse no es solo pedir perdón. Arrepentirse es comprometerse a dejar de pecar. El pecado es transgresor de la ley. El que peca está desobedeciendo los mandamientos de Dios. Y el que se arrepiente públicamente está diciendo que va a guardar los 10 mandamientos. La inmutable ley de Dios. Esto es seguir a Cristo. Esto es seguir a la única vía que te va a dar la salvación para llegar a Dios. Porque debemos de ser como Cristo, que nunca pecó. Y Él demostró que sí se puede hacer. El que se arrepiente hoy sabiendo que va a pecar mañana a su voluntad, ese arrepentimiento es falso. Jesús ve todo lo que hay en nuestro corazón y Él está juzgando ahora mismo. ¿No te da un poco de temor? Eso debe de ponerte a pensar. Cuando Él termine de juzgarnos, Él nos viene a buscar para darnos vida eterna a todo el que cree en Él. Un evangelio sencillo: creer en Cristo, guardar sus mandamientos y hacer el bien sin mirar aquí. Solo hay que guardar esto hasta que Cristo venga. Apocalipsis 16:15. Pero tenemos un problemita: Satanás. Guardar esto se hace complicado. Satanás levantando falso profeta. Jesús se va para el cielo a juzgarnos y nos deja aquí solo con Satanás. No. Él nos ha dejado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra en todos para convencimiento de pecado. Y el que no quiera ser convencido, problema de él. Ahora bien, escuche atentamente. Los únicos que conocen el Espíritu Santo de verdad son los que guardan los mandamientos de Dios.
Solo las personas que creen en Cristo y guardan los mandamientos de Dios. Repito, mejor leamos. Esto lo has leído 1000 veces y segurito que no le prestaste suficiente atención. Juan 14, 15 al 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Repito, si creemos en Cristo, tenemos que guardar los 10 mandamientos. Y como guardamos los 10 mandamientos, Él nos enviará al Espíritu Santo, el cual el mundo no lo puede recibir porque no lo conoce, ni lo ve. Pero nosotros lo conocemos porque Él mora en nosotros y estará en vosotros. Esto es discernimiento con esto. Así que si usted ve por ahí de que un reavivamiento espiritual, que el Espíritu Santo se está moviendo en reuniones emocionantes y griteríos, con sanación y milagros, donde dicen que son libres y que no hay que guardar los 10 mandamientos, porque vivimos por fe y no por obra. Ahí no es. La venida de Cristo no puede sorprender como ladrón, estando en la iglesia, siendo cristiano. Por eso, guárdate con vestiduras blancas y no te manches. Este evangelio eterno de Dios será predicado a todos, porque la gente no puede ser juzgado sin conocimiento. La palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, es la luz del mundo. Y Jesús nos dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas creemos que tenemos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonios de Él. Esto lo dijo Jesús cuando no existía el Nuevo Testamento. O sea, que a Moisés y los profetas es que debemos de estudiar. El Nuevo Testamento es una complementación del Viejo. Es otra luz aportando a la mayor luz. Ahora bien, nosotros tenemos una frase un poco viejita y un poco distorsionada por no saber expresar bien el significado de esta frase. Esta frase es la Biblia y solo la Biblia. Un dicho de Martín Lutero. Yo no creo en nada más si no viene de la Biblia. Pero si alguien viene profetizando con el más mínimo detalle: yo soy profeta, he sanado a este niño, y en la Biblia dice que los verdaderos seguidores harán milagro, agarrarán serpiente y beberán cosa mortífera y no nos harán nada, distorsionando así versos de la Biblia que son reales, pero sin sus bases fundamentales, que es: si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces nos enviarán el Espíritu Santo. A otra persona no se lo van a enviar. Entonces no le dan el buen uso a la frase la Biblia y solo la Biblia. ¿Entienden? Hay 2 puntos peligrosos que debemos tener en cuenta: la Biblia y solo la Biblia y no creer a nadie, o la Biblia y solo la Biblia y creer a todo el que venga. No. La respuesta correcta aplica para los dos. La misma Biblia te manda a creer en nuestros profetas, pero este profeta debe de amar a Cristo y guardar sus mandamientos, que guardar el mandamiento es el nuevo pacto del pueblo de Dios. Nuevo pacto. Si viene tal profeta, probarlo, a ver si es de Dios o no, y amonestar al que está mal. Hay falsas enseñanzas que la mayoría creemos que son verdad, pero cuando las analizamos detenidamente, la misma Biblia nos dice qué está mal y qué está bien. A Moisés y a los profetas tenemos: oigámoslo, porque en esto es que creemos que tenemos la vida eterna, y son las que dan testimonios de Cristo. Y si se levanta un profeta, es para aportar a la luz que ya está escrita. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y si os dijeren: preguntad a los encantadores o a los adivinos que susurran hablando, responderle: ¿no conocerá el pueblo a su Dios? ¿Consultarán a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esto, es porque no le ha amanecido. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con sano juicio. Cuando nosotros decimos eso no es de Dios: no, que tú no puedes juzgar a las personas, no tienes el discernimiento, el Espíritu Santo no te lo ha mostrado. No crea que por decir esas cosas nos van a silenciar, queriendo silenciar a aquellos que llevan la palabra de Dios, diciendo: no puedes juzgar. Cuando se hace un video de alguna falsa doctrina, eso no es juzgar a nadie, eso es amonestar, reprender severamente a una persona por un error o una falta que ha cometido, para que no la vuelva a cometer. Nosotros no te estamos diciendo que te vas a ir para el infierno por hacer esas cosas. Te estamos diciendo que eso no es de Dios y que al Señor no le agrada. Y porque te amamos, te decimos: arrepentíos, investiguen la palabra,
y con mucha oración verás que la verdad os hará libre. Porque sabemos que no debemos de juzgar a nadie. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará la intención de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Sin embargo, el Señor les envía profetas para que se vuelvan a Él. Pero la gente no hace caso a las amonestaciones de los profetas. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre con todas sus riquezas. Intrúyanse y amonéstense unos a otros. Con toda sabiduría, con corazones agradecidos, canten canciones, himnos, cantos espirituales, pero no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo como hermano. ¿Sabes quién es un falso profeta? Los falsos profetas están desde los tiempos del inicio. Dios levanta algo y Satanás levanta su réplica. Eso viene siendo como causa y efecto. Dios quiere adoración, Satanás quiere adoración. Dios tiene un día por señal para su pueblo, Satanás saca su día. Dios forma una familia, Satanás forma una familia. Todo lo opuesto a Dios. Si hay verdaderos profetas, es porque también hay falsos profetas. Puedo decirte cómo es su carácter y sus aptitudes y su relación con Dios. ¿Cómo podemos identificar uno de otro? Fácil. Los de Dios, a diferencia de los falsos, son muy diferentes. Los falsos son como muy bueno, por sus frutos lo conoceréis. ¿Y cómo yo sé si tengo el Espíritu Santo? Porque es que yo no me revuelco en el piso como hace mucha gente por ahí. No, esa no es la evidencia del Espíritu Santo. A Jesús, cuando él se bautizó, el Espíritu Santo descendió sobre él. ¿Pataleó? No, ¿verdad? O bueno, el mismo Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y Juan el Bautista nunca hizo una obra sobrenatural. Nunca habló en lenguas, nunca se revolvió en el piso. Él no hizo ninguna señal y fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo yo sé si tengo el Espíritu Santo? Bueno, ¿cómo usted sabe que una mata de mango es de mango? Porque da mango. ¿Cómo sé si tengo el Espíritu Santo? Porque el fruto, sí, porque nada más es uno. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿A quiénes se le dan estos dones? Este mismo pasaje también te lo dice. Pero los que son de Cristo, ¿recuerdan? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, dejaron de pecar. Están guardando los 10 mandamientos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Y los 10 mandamientos es la ley espiritual. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad. ¿Estas cosas están en tu vida? Porque esa es la evidencia de tener el Espíritu Santo. Lo primero es primero, amar a Dios. Si me amáis, primero, guardad mis mandamientos, segundo, por lo cual nos van a enviar el Espíritu Santo que nos va a dar todo eso. Ya que tenemos todo eso, entonces vienen los dones. ¿Cuáles son los dones espirituales? Sabiduría, ciencia, a otros fe. Esto es por el mismo Espíritu. Dones de sanidad, milagro, profecías, discernimiento, diversos géneros de lengua y interpretación de lengua. En este caso nos concentraremos en profecía. Profetas. ¿Amas a Dios? ¿Guardas sus mandamientos? ¿Tienes amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza? ¿Qué profecía haces? Entonces vemos si se cumple. Si no se cumple, no es de Dios. Si se cumple, es de Dios. A menos que sea una profecía de arrepentimiento, que si tal ciudad se convierte, Dios no le va a mandar juicio, pues la profecía no se va a cumplir porque se arrepintieron, ¿entienden? Como pasó con Jonás en Nínive. Y aún me preguntan que si el Espíritu Santo me ha mostrado estas cosas para yo hablar de esto. Sí, la palabra. De la palabra es que hablo. Más profecía que esa no hay. Pues no hablo de mí mismo, hablo de la Biblia. Y puedo darte un ejemplo bíblico. Elías y los 400 profetas. El comportamiento de Elías es como de verdad se comporta un verdadero profeta de Dios. Que es mucha la diferencia cuando se manifiesta el demonio en los falsos profetas. Por ejemplo, Elías puso a prueba cuál era el verdadero Dios. Si el de los 400 profetas de Baal o el de él. La prueba era que si alguno hacía descender fuego del cielo a un altar, ese era el verdadero profeta de Dios. Los 400 falsos profetas empezaron a hacer su invocación. ¿Saben ustedes cómo lo invocaban? ¿Se le hace familiar? ¿Sabe que Elías les dijo? Que vocen más fuerte porque parece que su Dios no lo escucha. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. En cambio, la actitud de Elías al invocar a su Dios fue muy diferente. Fue puesto de rodilla en oración, serena paz, paciencia, mansedumbre, benignidad, bondad,
y ¡puf! Descendió fuego del cielo. La palabra de Dios es quien nos dice quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Si usted le citan una cita bíblica, compruebe, juzgue, investigue y luego amoneste para la edificación de ambos. Porque la misma Biblia nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, mejor probad los espíritus a ver si son de Dios o no, ya que muchos profetas han salido al mundo. Y usted escucha decir a muchos, no te metas en eso porque eso es tema delicado. No te metas en eso si tú no tienes conocimiento. Tú no has sentido el Espíritu Santo. Se guían por sentimientos y no por la palabra de Dios. Personas que dicen haber sentido el fuego y la unción del Espíritu Santo. Creyentes verdaderos que dicen y afirman que han hablado en lenguas y que fue algo que lo movió. Que eso debe de ser el Espíritu Santo. Van por el mal camino. Un camino que parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Personas que se llaman a sí mismos profetas y no guardan los mandamientos de Dios. Solo están en busca de fama mundana. Ellos son del mundo porque hablan solo cosas del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Hasta aquí este hermoso video. Espero que les sea de muchísima bendición y edificación para su alma. Si llegaste hasta aquí, vamos a confundir a los que no llegaron hasta aquí. Vamos a poner un hashtag con el profeta que ustedes creen que vino después de los 12 discípulos. Sin contar a esas personas que hicieron mucha obra, como Martín Lutero y esas cosas. No, verdadero profeta que Dios les habló. Hashtag el nombre de ese profeta. Puede ser el que ustedes crean verdadero o el que ustedes crean que fue falso. Ustedes lo ponen así mismo. Creo que fue falso o hashtag fulano supuestamente. Nada, bye strangers.